Mi Dios Todopoderoso, mi Espíritu Santo, mi Señor Todopoderoso, Señor, mi Jesús, mis ángeles que ascienden y descienden, Señor, mi Dios Padre, mi Todopoderoso. Tú tienes control de todo. Yo te entrego a ti todo, Señor. Te entrego esta enseñanza que tú le quieres dar a las personas, Señor. Esta es la honra para ti, Señor. Yo me entrego a ti completamente, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico. No hay nadie como tú, mi Señor. Que esta unción, la gloria, resplandezca a ti, mi Señor. La honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios. Y en esa enseñanza es muy importante porque estamos en los tiempos finales. Y Dios está hablando sobre la ira de Dios y es tiempo sobre el arrepentimiento. Y la ira de Dios, la definición sobre la ira de Dios es la consecuencia de la desobediencia, y respeto y pecado es la respuesta de la ira de Dios según el Antiguo Testamento. La ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia la causa de la ira divina. Y aquí voy a leer unos salmos y unas referencias que explican lo que es la ira de Dios, y también lo podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en Salmo 78, versículo 56 al 66. Es un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver que describe la idolatría de Israel. La ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Y estos son versículos de referencia para que tú puedas verlo en tu propio tiempo. Y otro ejemplo es Deuteronomio 1:26 al 46. Para tu referencia, Josué 7:1, Salmo 2:1 al 6. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro, el día de la ira. Y esto lo podemos ver en Sofonías 1, versículos 14 y 15. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humildad es santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino y el arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador. Rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor, la misericordia, la gracia, el favor de Dios e incurrir en su justa ira. ¿Qué podemos decir aquí? Es muy importante que si uno peca, es muy importante que nos arrepintamos. Dios nos da una gracia y es muy importante ser obedientes al Señor, porque la ira del Señor no es bueno que uno tenga la ira del Señor. Hay que tenerle un miedo al Señor, pero un miedo, hay que tenerle respeto a Él, hay que serle obediente. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. La historia del hombre rico y Lázaro habla del juicio de Dios y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido. Y la referencia de esto lo puedes ver en Lucas 16, versículos 19 al 31. Jesús dijo en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, el que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo de Dios llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz por nuestro lugar. En otras palabras, Él pagó el pecado en la cruz por nosotros. Y esto lo podemos ver en Romanos 5, versículos 6 al 11.
Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. En otras palabras, lo podemos ver en Romanos 2, capítulo 2, versículos 5 y 6. Por el contrario, en Romanos 12, versículo 19, también lo puedes ver en Efesios capítulo 4, versículo 26 y Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Que advierte sobre la ira humana. Solo Dios puede vengarse porque su venganza es perfecta y santa. Y mientras que la ira del hombre es pecaminosa, exponiéndose a la influencia demoníaca, para el cristiano el enojo y la ira son inconsistentes con nuestra nueva naturaleza, la cual es la naturaleza de Cristo mismo. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. Para comprender lo que es la libertad del dominio de la ira, el creyente necesita que el Espíritu Santo santifique y limpie su corazón de los sentimientos de ira y enojo. En Romanos 8 muestra la victoria sobre el pecado en la vida de aquel que está viviendo en el Espíritu. Y esto lo podemos ver en Romanos 8, versículos 5 al 8. Cuando estamos viendo Filipenses 4, capítulo 4, versículos 4 al 7, nos dice que la mente controlada por el Espíritu está llena de paz. La ira de Dios es algo temible y aterrador. Solo aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden estar seguros que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. En otras palabras, ¿qué yo quiero decir? La ira de Dios, los que están cubiertos por la sangre de Cristo, la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. En otras palabras, estamos cubiertos por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos cubre a nosotros. Lo más importante es estar arrepentidos. Porque algo que tú no quieres estar es en la ira de Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 9. En Romanos capítulo 1 voy a leer estos versículos y después los voy a explicar. En Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 al 32. Y esto habla sobre la ira de Dios. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia desde los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Versículo 19. Me explicó lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué queremos decir aquí? Dios pagó el precio en la cruz. Él mandó el Espíritu Santo para enseñarnos a cómo vivir en santidad, a cómo nosotros tenemos que vivir por medio de la palabra de Dios. Jesucristo murió por nosotros para salvarnos del pecado. Y por eso tenemos la gracia por medio de nuestro Señor Jesús. Así que no tenemos ninguna excusa. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22. Aunque se afirmaban ser sabios y se volvieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y de las
aves y de los cuadrúpedos y de los reptiles. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Versículo 25. Cambiaron de verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. En otras palabras, ahí tú puedes ver bien clarito la idolatría. Y eso es algo que ahí es un ejemplo donde ahí viene la ira de Dios. Es uno de los pecados bien grandes que Dios no tolera. La ira de Dios, la idolatría. Ahí está. Si tú tú adoras al Señor tu Dios. No adoras a un reptil, no adoras a una imagen, tú adoras al Señor tu Dios. Eso es lo que quiere decir en estos versículos. En otras palabras, versículo 26. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Versículo 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y las encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres que cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía por su perversión. Porque esto no es normal, Versículo 28, está escrito en la Biblia. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Versículo 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. En otras palabras, este es como el juicio de Dios. Esto es, tú no quieres estar en una posición en la ira del Señor. Eso es lo peor que a uno le puede pasar como persona por desobedecer al Señor. Versículo 30. Calumniadores. En otras palabras, estamos hablando enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Versículo 31. Y son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. En otras palabras, ¿qué podemos explicar aquí? Aquí estamos explicando cómo Dios, cómo su ira va hacia las personas cuando ya él le da un chance a las personas, pero él cierra esa puerta porque las personas han pecado y pecado y pecado y las personas no vienen al camino que tienen que venir. Por más Dios manda profetas, manda personas, pero la persona no se corrige. Eso nos incluye a nosotros los cristianos, a todos, también los que enseñamos, todos nosotros. Nadie está exento de la ira de Dios. Es un tiempo muy serio. Es un tiempo muy serio para todos, porque todos somos juzgados por Dios. Es un tiempo muy serio, porque Dios no juega. La ira de Dios es muy serio. Versículo 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Este es un tiempo en que este es el final de tiempo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él me ha dado visiones. Yo he podido ver cosas que Él me ha enseñado. Y
es triste ver cosas que están pasando en otros países y tenemos que, la oscuridad es afuera, tenemos que ver lo que está pasando afuera, tenemos que poner nuestro corazón a Cristo. Él es la única manera que tenemos nosotros. Señor Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, mi Padre, Señor, tú eres la única manera para nosotros. No hay nadie como tú, mi Dios. Que esta enseñanza sea de honra y de gloria para ti, Señor. Señor, mandamos a los ángeles a ti, Señor. Espíritu Santo, mi Dios, la honra y la gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén.